Hola, soy César Giral, médico cirujano, y en este material audiovisual les voy a explicar conceptos de anatomía y fisiología vinculados a la dermis y a la hipodermis, es decir, la capa intermedia y la capa más profunda de nuestra piel como órgano. La dermis es la capa media o intermedia de la piel que desempeña un papel muy clave en, número uno, proteger al cuerpo frente a influencias irritantes externas, y recuerden que además le da soporte a la epidermis que se encuentra por encima de ella. Y en segundo lugar, nutrir las capas más externas de la piel desde dentro. Observemos la figura del lado derecho e inferior. Si consideramos que esta zona que estoy señalando con el cursor es el exterior, donde vemos emerger los pelos o el vello corporal, toda esta zona de color rosado o color carne sería la epidermis. La epidermis está sobre toda esta porción que vemos en rosado, que es la dermis. Fíjense que la epidermis no tiene vasos sanguíneos, es avascular. Por lo tanto, su nutrición va a depender de los vasos sanguíneos que se encuentran en la dermis. Además de esto, la dermis no solo le da soporte y nutrición a la epidermis, sino que además es la mayor masa de la parte media externa de la piel, lo que constituye la mayor cantidad de volumen, y además una estructura densa, consistente, firme, pero también con características elásticas. Su espesor varía de acuerdo a la localización de la piel en su topografía, pero llega a ser un grosor máximo de 5 milímetros, es decir, medio centímetro. La dermis tiene entonces componentes estructurales que le dan esas características de consistencia, de firmeza y de elasticidad. Y esas características vienen dadas por la presencia de dos tipos de proteínas, que son el colágeno y la elastina, que forman parte de lo que conocemos como los tejidos de sostén o de soporte de nuestro cuerpo. El punto es que estas proteínas son fibras o están configuradas en el espacio como fibras. Y esas fibras están entrecruzadas y forman como una especie de red o de matriz. Gracias a esa estructura, todas las otras órganos o elementos del tejido se encuentran en su posición correcta y eso le da más fuerza y flexibilidad al tejido. Además de esto, esa misma matriz permite retener agua. ¿Okay? Conservar agua nos ayuda al equilibrio hidroelectrolítico de nuestro cuerpo, y esa agua que se acumula en esa matriz, además por la presencia de otras serie de sustancias como un tipo de glicanos, otro tipo de proteína, esa agua pues permite mantener un volumen de la piel de una forma relativamente constante e impide el proceso de deshidratación. Estructuralmente podríamos decir que la dermis tiene dos subcapas. Y de acuerdo al vínculo con la epidermis y la hipodermis, tenemos una primera capa que, observen la imagen, es la que estoy señalando con el cursor. Esta sería la primera capa de la dermis y ocupa más o menos un tercio del espesor total, y el vínculo está íntimamente relacionado con la epidermis, que se ancla a esta porción que se llama la porción papilar de la dermis, y por otra parte esta porción ancla la epidermis con los otros dos tercios de la dermis, que se conoce como la región o la subcapa reticular. Y esta subcapa a su vez se conecta con la hipodermis. Vemos entonces que así la totalidad de la dermis mantiene cohesionada la epidermis en el exterior con el resto de las estructuras más profundas, que son básicamente todo lo que está representado por la hipodermis. Otro elemento muy importante a resaltar de la dermis es que en ella se encuentran lo que se llaman los anexos cutáneos. Los anexos cutáneos los podemos dividir en dos grupos. Por una parte, lo que se llaman los anexos córneos. ¿Cuáles son esos anexos? Nuestro cabello, el vello corporal y las uñas. ¿Por qué se llaman córneos? Porque esencialmente están constituidos por queratina, esa proteína dura, fuerte y resistente que también forma parte de la epidermis, básicamente a nivel de los queratinocitos. Entonces, por una parte, los anexos cutáneos que llamamos córneos, pelos y uñas, y los otros anexos son lo que se llaman anexos glandulares y están representados por dos tipos de glándulas, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Recordemos que en nuestro cuerpo existen a grandes rasgos dos grandes tipos de glándulas. Las glándulas endocrinas, que son estructuras anatómicas que están diseñadas para producir compuestos que van directamente a la sangre. Esos compuestos son las hormonas, por ejemplo.
La glándula tiroides es una glándula endocrina, produce hormonas que van a la sangre y regulan una serie de funciones dependiendo de la glándula tiroidea. En este caso, en el caso de la piel, las glándulas son exocrinas, es decir, glándulas que producen compuestos, secreciones que van al exterior de nuestro cuerpo, no al interior, no a la sangre, sino al exterior. Esas glándulas en la piel específicamente son las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Resumiendo este punto, la dermis, un componente muy importante en cuanto al volumen de la piel, es la que ancla a la epidermis por arriba y que a su vez esa epidermis está en contacto con el exterior, y a la hipodermis por debajo de la dermis. Eso ayuda a compactar, a mantener unido y la estructura de los tres componentes de la piel como órgano. En la dermis, entonces, encontramos el origen de lo que se llaman los anexos cutáneos. Por una parte, lo que dependen de la producción de queratina, como son los pelos y las uñas, y por otra parte, glándulas que producen secreciones que van a la superficie, hacia la superficie de la epidermis, a contribuir con proteger, lubricar y otra serie de factores de los que les voy a comentar un poco más adelante. Pues bien, además de lo que se llaman estos anexos córneos, pelos y uñas, y las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, encontramos vasos sanguíneos y linfáticos y un cuarto componente que son las terminaciones nerviosas sensoriales. ¿Cuál es la relevancia de esto? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero en este gráfico del lado derecho lo podemos ver muy evidente en el formato de imagen. Si nos vamos de afuera hacia adentro, encontrarán, fíjense en el cursor, que toda esta zona corresponde a la epidermis. Toda esta zona a la capa papilar de la dermis. El resto es la zona reticular de la dermis. Y finalmente la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Observen que en la dermis abundan los vasos sanguíneos, bien sean arteriolas o vénulas, que forman una intrincada red como de tuberías por donde circula la sangre. Esta red circulatoria es muy importante porque, como les dije anteriormente, la epidermis es avascular y su nutrición depende sobre todo en las capas más profundas, que es donde tenemos las células vivas, los queratinocitos, en lo que se llama la capa basal, después la capa espinosa, son células vivas. Ellas dependen, su nutrición, de los vasos sanguíneos que se encuentran en la dermis. Y por otra parte, en la dermis encontramos las terminaciones nerviosas, que son estructuras neurológicas, son fibras nerviosas que llegan hasta la epidermis, hasta la dermis, perdón, disculpen, y que tiene que ver con los receptores para recibir información a través del tacto. Por eso se llaman terminaciones nerviosas sensoriales. La imagen de abajo a la derecha, a la izquierda, representa en color verde a las terminaciones nerviosas que tienen que ver con el registro de sensaciones en el órgano de la piel. Acá podemos observar también, además, glándulas sudoríparas, sigan el cursor, que desembocan en la epidermis y que se encuentran básicamente en la dermis. Las glándulas sebáceas, en este caso una glándula sebácea anexa a un folículo piloso, y el folículo piloso. Pues bien, hablemos un poco más en detalle de estos elementos. Comencemos por los elementos glandulares, las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son glándulas especializadas en la producción de una secreción que se llama el sebo. El sebo es grasa y es un tipo de grasa licuefacta, es como un aceite. El sebo reviste y protege la superficie de la piel y el pelo. Vamos a la imagen que está del lado derecho. Observen el cursor. Estoy señalando un folículo piloso, que es donde nace el pelo, un pelo que atraviesa toda la dermis, perfora la epidermis y se hace exterior. Estas áreas que estoy señalando corresponden a lugares donde se ubican las glándulas sebáceas, mucho más evidente en esta imagen. Todo este sector, en el aspecto de grasa, son glándulas sebáceas que están anexas a un folículo piloso. El sebo cae hacia el folículo piloso, emerge y va hacia la superficie del estrato córneo de la epidermis. Se distribuye sobre ella y además se distribuye sobre los pelos o vello corporal. Estas glándulas, entonces, por lo general suelen vertir toda la producción del sebo directamente hacia el folículo piloso. Sin embargo, estas glándulas también pueden diferenciarse un poco más y ser más especializadas de acuerdo a la localización de la piel. Por ejemplo,
La piel que se encuentra en el conducto auditivo externo, en el tercio externo, en la parte más externa hacia el exterior, son glándulas sebáceas especializadas en producir un tipo de grasa, un tipo de sebo que se conoce como cerumen, y cuyo papel es, por una parte, antibacterial y por otra parte, de defensa mecánica para evitar que se introduzcan cuerpos extraños o insectos hacia nuestro conducto auditivo externo. Existen también glándulas sebáceas especializadas en la piel de otras áreas de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el área genital y perianal, y ese sebo que producen es capaz de generar, una vez que es descompuesto por las bacterias de la zona, una serie de olores que son característicos de acuerdo al sexo y que pueden influir, evidentemente, en la atracción del sexo opuesto. De ahí como que podemos ver es que las glándulas sebáceas no solamente tienen esa función de lubricar y proteger, sino que también juegan otros papeles de acuerdo a la ubicación en donde se encuentran en el área corporal y en la piel. Las segundas glándulas que encontramos son las glándulas sudoríparas, que son las encargadas de producir, como su nombre lo indica, el sudor, que es un compuesto de agua, sales minerales y otras sustancias químicas que pueden implicar, por ejemplo, la presencia de las feromonas necesarias para despedir cierto olor en el cuerpo. En líneas generales, estas glándulas producen sudor en respuesta al calor y al estrés, como los dos factores más relevantes. Al producir el sudor y este excretarse hacia la superficie de la epidermis, este se esparce, se mezcla con el sebo, con la capa oleosa segregada por las células sebáceas y se evapora. Y al evaporarse se despide, se elimina calor de la superficie corporal y eso ayuda a controlar las temperaturas. Si vamos a la imagen del lado derecho, siguen el cursor, esto que estoy señalando corresponde a una glándula sudorípara. En esta zona se produciría el sudor va transitando por todo un conducto que al final perfora y desemboca en la superficie de la epidermis, es decir, en la superficie del estrato córneo de la epidermis. Al igual que las glándulas sudoríparas, al igual que las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas también pueden encontrarse algo especializadas de acuerdo a la ubicación del cuerpo. Su distribución suele ser muy uniforme, aunque pueden ser estas glándulas particularmente abundantes en áreas como las plantas de los pies, las palmas de las manos, el cuero cabelludo, y en áreas como las axilas y la región genital y todo lo que es el periné, tienen composición, el sudor, son capaces de generar un sudor de una cierta composición que al ser descompuestas por las bacterias de la zona, pues generan también olores específicos que pueden estar implicados en el tema del sexo y la sexualidad. Ok, una vez que hemos hablado de los elementos glandulares, tendríamos el otro elemento que ya les comenté, que son los folículos pilosos. Y los folículos pilosos que se encuentran en la dermis son básicamente las estructuras donde nace el vello corporal. ¿Qué función tiene el vello corporal? ¿Qué función tienen los pelos en el tema de la piel en el ser humano? Por una parte, número uno, tiene que ver con el aspecto corporal, es una forma de transmitir información hacia los otros. En segundo lugar, los folículos pilosos también tienen que ver con la regulación de la temperatura, no solamente el tema de los vasos sanguíneos que se encuentran en la dermis, de los que ya le hablaré más adelante. ¿Por qué pueden regular la temperatura corporal? Observen la imagen del lado derecho, una imagen esquemática que muestra un folículo piloso. En este folículo piloso van a observar este músculo, un músculo microscópico que va desde la base del folículo piloso y que termina su segunda inserción en el límite entre la dermis y la epidermis. Cuando este músculo se contrae, se produce lo que se llama una piloerección, es decir, al contraerse se modifica la raíz del pelo y el pelo se moviliza quedando erecto o en una posición ligeramente vertical. Al ocurrir eso en todos los vellos, por ejemplo, que tenemos en la piel, esto genera que todo lo que tiene que ver con el aire que está en contacto directo con la epidermis, con la capa más externa, se conserve ese aire, se conserve la temperatura y eso ayuda a regular la temperatura corporal. Eso por una parte. Por otra parte, al estar erectos, a producirse la piloerección, las sensaciones son mucho más acentuadas porque la sola movilización del folículo piloso estimula internamente en la dermis las terminaciones nerviosas. Por eso es que se considera que los folículos pilosos, los pelos o el vello corporal, contribuyen no solamente con un tema de aspecto, sino también con la regulación de la temperatura y en acentuar las sensaciones.
deben recordar aquel aspecto de se me puso la piel de gallina. Las emociones son capaces de cambiar el patrón de los músculos piloerectores, producir piloerección. Por lo tanto, no solamente está vinculado con un tema de regulación de temperatura, sino también con un tema vinculado también con emociones. Pues bien, otras funciones que tienen los folículos pilosos es la cicatrización. ¿Por qué? Porque en ellos existen células madres pluripotenciales que pueden movilizarse a la hora de una escoriación o una herida en la piel. Y por otra parte encontramos que su distribución es muy variable, depende de la raza, depende del sexo, depende de la herencia. De hecho, vemos patrones de distribución del vello corporal diferentes en hombres y mujeres, inclusive diferencias interraciales que pueden ser o definitivamente son heredadas y tienen un componente genético importante. Bien, hemos hasta ahora cubierto las glándulas y los folículos pilosos. Vamos ahora con los vasos sanguíneos. Como les dije anteriormente, los vasos sanguíneos que se encuentran en todo el estrato de la dermis son vitales e importantes para nutrir a la epidermis que está sobre la dermis, puesto que esta estructura es avascular. Estos vasos sanguíneos, esta red vascular se va a encargar de nutrir particularmente las capas más profundas de la epidermis. Y en segundo lugar, pues toda la red vascular que se encuentra en la dermis nos ayuda a controlar la temperatura corporal. Si en el medio externo las temperaturas son bajas, es decir, hay frío, los vasos sanguíneos se van a contraer. Al contraerse es menor la cantidad de sangre que se encuentra en la dermis y es un mecanismo que permite conservar el calor corporal en el interior, hacia los órganos vitales. Cuando existe calor o elevadas temperaturas en el exterior, esta red vascular que se encuentra en la dermis va a experimentar una dilatación, una apertura, un mayor diámetro de los vasos sanguíneos de esa zona y al ocurrir esto va a haber una mayor cantidad de sangre en nuestra dermis que permite eliminar calor a través de la misma. Por otra parte, esos cambios vasculares a nivel de la dermis pueden estar condicionados a otros factores como en los casos de miedo, por ejemplo, es decir, por factores emocionales puede condicionarse un cambio y es por esta la razón que algunas personas, por ejemplo, presentan enrojecimiento o palidez de acuerdo a las circunstancias. O sea que hay un vínculo también con otros aspectos no estrictamente relacionados con la temperatura. Pues bien, para finalizar esta parte de qué es lo que está constituido o qué constituye la dermis, tenemos las terminaciones nerviosas sensitivas. Quiero que observen la imagen del lado inferior y derecho. Todo lo que ven en verde, todas estas estructuras, son simplemente una representación gráfica de las terminaciones nerviosas sensitivas que se encuentran a nivel de la piel. En su gran mayoría se encuentran justo dentro o en el espesor de la dermis. Esas estructuras nerviosas están diseñadas desde el punto de vista biológico para percibir cierto tipo de estímulos. Y esos estímulos están relacionados con el tacto fino, el tacto grueso, el dolor, la presión y la temperatura. Cada una de estas terminaciones nerviosas, digamos que termina como una especie de receptor. Estos receptores tienen nombres propios. Por ejemplo, tenemos Meckel, una serie de nombres de quienes los descubrieron. Pero más allá de conocer los nombres, lo importante y relevante aquí es entender que existen al menos 5 de esas estructuras que se llaman corpúsculos, cada una especializada en un tipo de estímulo. De esta manera, entonces, a través de la piel nosotros podemos percibir tacto fino, por ejemplo, como ocurre en la piel que se encuentra en nuestros labios o en la punta de los dedos. Tacto grueso en la mayor parte de la extensión de la piel corporal, el dolor, presión y la percepción del calor o el frío. Pues bien, en esta representación total de la piel vamos otra vez a hacer un repaso. Yéndonos de afuera hacia adentro encontraríamos en primer lugar la epidermis, la capa más externa, después todo este sector amplio que sería la dermis, donde encontramos los elementos glandulares como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, las terminaciones nerviosas, la red de vasos sanguíneos. La dermis entonces, repito, ancla la epidermis en la parte más externa de la dermis y a su vez la dermis
se ancla a la hipodermis, que es el tejido subyacente del que vamos a hablar ahora. Y ese tejido, repito, es la hipodermis. La hipodermis sería entonces considerada como la capa más interna de la piel, la continuación en profundidad de la dermis, y actuaría como una serie, como si fuese una interfaz entre lo que es la piel y los órganos subyacentes. ¿Cuáles son esos órganos subyacentes? Fundamentalmente músculos y elementos de todo el sistema músculo-esquelético. En este gráfico lo podemos observar de una forma bien simple. Epidermis, observen el cursor, la capa papilar de la dermis, la capa reticular donde encontramos glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos con su músculo piloerector y vasos sanguíneos. Y a continuación, la hipodermis. Y aquí claramente se observa que la hipodermis es fundamentalmente una capa constituida por células de grasa, por grasa. Esta capa, como les acabo de comentar, está principalmente formada por grasa. Y la grasa en sí está constituida por un tipo de células que se conocen como adipocitos. Los adipocitos, en esencia, lo que hacen es almacenar grasa, almacenar por lo tanto fuente de energía para el cuerpo, y representa, cuando sumamos el total del peso de este tejido, entre un 15 y un 30% de la masa corporal total. Vamos a la imagen que está del lado derecho. Vemos la figura de un hombre y una mujer en muy buen estado físico, con una musculatura muy evidente, y estas son personas que, si las lleváramos a la realidad, tendrían un porcentaje de grasa corporal probablemente menor al 15%. La figura superpuesta que vemos en azul, o en el caso del hombre, o en lila en el caso de la mujer, estaríamos hablando de más del 30%. En buena medida, estas grasas que estamos comentando en este momento es grasa relacionada con la hipodermis. Y a su vez, esta grasa es esencialmente la presencia de una gran cantidad de células adiposas o adipocitos. ¿Cuál sería la función entonces de este tipo de tejido? Existe una lógica biológica. Por una parte, la hipodermis protege al cuerpo, crea de alguna manera una estructura que acolcha, que protege, que nos protege del exterior, ¿ok? En segundo lugar, proporciona forma al contorno corporal y le da movilidad a toda la piel que está suprayacente, que está por encima de ella. Por lo tanto, la distribución de esa grasa corporal pues dependerá de cada persona, de su estado nutricional, de su sexo y de su herencia. Encontraremos entonces que esa distribución es diferente entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y por otra parte, la hipodermis va a ayudar a conservar la temperatura corporal porque actúa como un aislante. Nos protege del frío y nos protege de noxas o traumatismos externos. Evidentemente, todo depende de la cantidad de hipodermis que se tenga y cuál es su distribución, que repito, es variable y depende de factores genéticos, hereditarios, de raza y del sexo. Pues bien, hasta aquí lo que sería la dermis y la hipodermis. Espero que esta información le haya sido de muchísima utilidad. Muchísimas gracias por su atención.